Good morning, comunidad cristiana, buenos días y bienvenidos de nuevo a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 29, así que lo voy a invitar a que tenga su Biblia abierta conmigo, tenga algo para tomar apuntes y subrayar juntamente conmigo y tal vez un café caliente a su lado para ayudarnos a estar despiertos en este breve estudio. Vamos a comenzar con leer los primeros 2 versículos del Salmo 29. Luego vamos a hacer unas observaciones del pasaje para poder entenderlo un poquito más y así profundizar más hoy en este día, entre la semana y para el resto de nuestra vida. Y esa es la meta de una mañana en los Salmos, es recibir herramientas para poder estudiar más profundamente en nuestro hogar y pedir que el Señor nos enseñe y siga siendo nuestro pastor y maestro. Así que lo invito a que leamos los primeros 2 versículos y luego podamos seguir. El Salmo 29, Mismor de David, que significa Salmo, himno de David. Y luego el versículo 1, tributad a Yahweh o a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a comenzar con nuestra primera observación que se nos da de inmediato en estos primeros textos. El Salmo 29, la verdad central, el punto grande, es un llamado a reconocer la soberanía de Dios con adoración leal. Un llamado a reconocer la soberanía de Dios, reconocer nuestro Dios, su reino, su reinado soberano, con una adoración leal. Y esto no es difícil ver. De inmediato note unas palabras que usa el salmista como claves en este salmo, en este llamado. De luego dice tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová, tributad, dad. Y luego mire el versículo 2, dad a Jehová. Y luego en el versículo 2, en la última línea, adorad a Jehová o dar servicio a Jehová, póstrense a Jehová. Aquí todas estas palabras que acabamos de observar tienen ese llamado a reconocer con lealtad, adoración, servicio a un rey. Y en esto a quién en particular vemos algo interesante. Y si está tomando apuntes conmigo, sería bueno tomarlos en este momento. Mira el versículo 1, dice tributad a Jehová, o tal vez su versión dice Señor en todas mayúsculas, y la razón es que Jehová o Señor en todas mayúsculas se refiere al nombre divino del Dios de Israel, el gran yo soy, Yahweh, el que es eterno, el único, el que existe por sí mismo, el que no depende de nadie. Se refiere al Dios que se ha dado a conocer, el único creador, el salvador y redentor de su pueblo. Y lo que es resaltante de aquí y que debemos de apuntar porque el salmista quiere que lo veamos, es que Yahweh, tributad a Yahweh, a Jehová, Señor en todas mayúsculas, esa palabra del nombre divino del Señor, el salmista lo usa 18 veces en este salmo. Así que él está afirmando y no quiere que haga confusión de ninguna manera a quien merece todo este tributo, a quien le debemos de dar gloria, a quien debemos de dar la gloria que es debida a su nombre y a quien debemos adorar y entregar suprema lealtad y servicio. ¿A cuál rey? El salmista dice 18 veces claramente a Yahweh, al Dios de Israel, al Mesías que Dios ha enviado, a este Dios, a este Mesías que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, a Él. Entonces le comparto esto porque es evidente que el punto del Salmo es en el Salmo 29. Si usted quiere estudiarlo más o si lo va a compartir con alguien más en enseñanza, estudio o hasta un sermón, el punto grande es reconocer a la soberanía del Dios de Israel y con lealtad, adoración leal, y este es el punto grande. Y podemos separar o más bien hacer un bosquejo
del Salmo 29 en ciertas secciones. En particular podemos hacer 4 secciones, y la primera ya la vimos en el versículo 1 al 2. Vemos a reconocer que el cielo tiene un llamado a reconocer y que reconoce la soberanía del Dios de Israel con completa lealtad. Y lo invito a que lo veamos juntos de nuevo. El versículo 1 al 2 es la sección que estamos observando juntos. Tributad a Yahweh, y luego dice la frase, oh hijos de los poderosos. Literalmente es oh hijos de Elohim, y esa palabra Elohim se refiere a así exactamente los que tienen poder. También a veces en el lenguaje hebreo puede ser traducido como a Dios o dioses. Y aquí tal vez su versión no dice hijos de los poderosos, sino tal vez su versión dice los seres celestiales. Y la idea aquí es que se está refiriendo a los ejércitos angélicos. A eso se está refiriendo. Esa es la idea hebrea que estamos viendo aquí. En otras palabras, lo que podemos ver aquí en el versículo es que se está reconociendo la soberanía de Dios en los cielos. Y en el versículo 2, el versículo 1 y en el versículo 2 vemos que están reconociendo la gloria y el poder en los cielos. En el versículo 2 de nuevo, y ese reconocimiento de reconocer la hermosura de su santidad, o también una versión parece que nos dice a reconocer el santuario majestuoso, pero creo que es más preciso decir la hermosura de la santidad, porque aquí encontramos la palabra hebrea kadosh, y kadosh se refiere a santidad y a lo que es santo. Y básicamente lo que estamos viendo aquí en esta primera sección es que el mundo angélico está reconociendo al Rey de Reyes, al que está en cargo. Y a eso nos referimos cuando usamos la palabra soberanía. Nos referimos al que tiene completa autoridad, el reino total. Se refiere al que es sentado en el trono más elevado, al que tiene autoridad y control de todas las cosas. Y Él, nos referimos a la soberanía. Él es reconocido así por los seres celestiales. Los ángeles están reconociendo su presencia, su belleza y su poder. Así que la primera sección de este salmo podemos ver que es versículo 1 a 2, que el mundo angélico, el lugar celestial, reconoce la soberanía de Dios con completa lealtad. Y la segunda sección que vamos a ver es del versículo 3 al versículo 9. Y vemos una transición de los cielos, y ahora nos vamos a ir a la tierra. Y aquí básicamente podemos decir la tierra o la naturaleza, la creación, reconoce la soberanía del Creador, de Yahweh, y reconoce una manera que el mundo debe de escuchar. Y vamos a ver una palabra clave del versículo 3 al 9, y es la palabra voz, o la frase voz de Yahweh, la voz de Jehová. Y la vemos en el versículo 3, lo invito a que lo leamos juntos. Dice, la voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y voz de Jehová de nuevo en el versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Mira el versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Versículo 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Aquí vemos la frase voz de Yahweh. ¿Qué significa eso? En la mente hebrea y en las escrituras, la voz de Jehová se entendía y se entiende como los truenos, los relámpagos que se escuchaban en el mar Mediterráneo. Ellos entendían que cuando escuchaban los truenos, ellos decían, entendían que venía de Dios, y a veces decían, Dios está hablando. Y cuando miraban esas cosas visiblemente y las escuchaban, miraban la potencia y el poder de Dios en la naturaleza, y la capacidad del rey para traer juicio y su poder, que debe de ser reconocido por su creación. Por lo tanto, parece ser
hermanos, que en el Salmo 29, el salmista, que es un teólogo de la revelación general, o sea, lo que Dios ha dado a conocer por su creación, y también obviamente un teólogo de las Escrituras, parece ser que este salmista, David, estuvo observando el Mediterráneo y estuvo observando los relámpagos y los truenos, y cuando lo vio, entendió la potencia de Dios. O sea, por más poderoso que sea ese trueno, o los truenos plural, Dios, quien manda esos truenos, tiene que ser superior y más poderoso que ellos. Y no solamente eso, si nos recordamos en la mente hebrea a los judíos, cuando se presentó Moisés a recibir los 10 mandamientos, y la presencia se manifestó en teofanía, una manera visible a los israelitas, con nube y un temblor, ¿verdad? También hubo relámpagos, hubo truenos, y Dios estaba comunicando ahí. En otras palabras, ese era el entendimiento de la voz de Jehová. Y lo que estamos viendo aquí es que el salmista tal vez está examinando esto visiblemente y ha llegado a conclusiones acerca de su Dios. ¿Qué conclusiones ha llegado? Que la tierra reconoce en sumisión y reconoce con adoración leal. Está usando herramienta para personificar la creación. Reconoce a su Dios. Y lo invito a que observemos esto juntos. En el versículo 4, él mismo define lo que es la voz de Jehová en el versículo 3. Escuche esto: voz de Jehová sobre las aguas. Eso es referencia al Mediterráneo. Y escuche lo que dice en la segunda línea: truena el Dios de gloria. Y truena referencia a esos truenos, esos relámpagos. El salmista nos da a entender eso. Jehová sobre las muchas aguas. Y luego voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Él está observando el poder del Señor por medio de la creación. Versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. El salmista, yo creo que observó en esta ocasión, y tal vez en más de una ocasión, que esos árboles, cedros, son grandes, hermanos, tienen raíces profundas, pero con un trueno solamente que lo toca en un segundo, ni menos de un segundo, ese árbol que estuvo plantado ahí por tal vez más de 100 años con sus raíces profundas, se rompe totalmente, se abre en dos. Y lo que está viendo el salmista es el poder de Dios. Y eso es lo que está describiendo aquí. Dice: la voz de Yahweh quebranta los cedros. Quebranta Jehová los cedros del Líbano. Y cedros del Líbano se refiere a un lugar específico que era conocido por cedros fuertes y grandes. Y dice: aún esos, con un relámpago del Señor, se abren y se hace esa fuerza. Obviamente no es comparación al Dios que es más poderoso que lo que aparentemente parece estable en los ojos de la humanidad. Y luego en el versículo 6 dice: los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión. Y Sirión se refiere es un nombre fenicio y se refiere al monte Hermón. Y la idea aquí que estamos viendo es que los montes y aún los árboles se están sometiendo a la voz de Dios. Y en el hebreo tiene la idea como que están moviéndose en una danza, un baile en sumisión a Dios. Y de nuevo, el punto que estamos viendo que el salmista nos quiere dar es que la creación se somete al escuchar a su Dios. Reconoce que debe de reconocer su soberanía y en lealtad se postra. No sé si se recuerda, pero en el versículo 2 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, o su versión puede decir postrarse. Y aquí la idea es que aún la creación, los ángeles y la creación se postran al escuchar a su Dios presentarse. Y esto sigue hasta el versículo 9. Y usted puede seguir examinando esto, como el poeta describe el poder y la potencia de nuestro Dios. Y luego en el versículo 10 nos vamos a la tercera sección, y aquí vemos que en el diluvio también se manifestó un reconocimiento del Dios soberano. Y mira esto conmigo, el versículo 10 dice: Jehová preside en el diluvio,
y se sienta Jehová como rey para siempre. El autor aquí nos está llevando al diluvio de Génesis 6. Y sabemos esto porque diluvio es la palabra Mabul en hebreo, y Mabul se encuentra solamente en referencia del diluvio en Génesis 6 al 11. Entonces el autor nos está diciendo algo acerca de referirse a Génesis 6 al 11 en cuestión del diluvio, y lo que está diciendo es: nos recordamos del diluvio, y en el diluvio vemos las aguas que Dios mandó, y vimos el poder de Dios manifestado, y vimos la gloria de Dios por medio del juicio. Y lo que está dando a entender esto es que aún los juicios de Dios, aún en la manifestación de este juicio poderoso, en otras palabras, los relámpagos son poderosos, pero Dios ha hecho algo más mayor cuando mandó el diluvio, y hubo truenos que yo creo en toda la humanidad no se han escuchado. Y Dios es más poderoso que eso. Ese es el punto del versículo 10. Así que en esta tercera sección del versículo 10 vemos que el diluvio también manifiesta un reconocimiento del Dios que está en cargo y tiene suprema autoridad. Y lo vemos porque dice: se sienta Yahweh como rey para siempre. Vemos la eternidad de Dios, del diluvio aquí y antes del diluvio, y incluso hoy. Y luego la última sección que vemos, el versículo 11, y vemos que el pueblo debe de reconocer esto también. Y vemos dos cosas en particular en el versículo 11, en esta última sección. No solamente que el pueblo debe de reconocer la soberanía de su Dios, sino que hay algo maravilloso aquí acerca de su pueblo, que debe de reconocer que la soberanía de Dios es para el bien del pueblo. En otras palabras, el Dios que está elevado sobre todos los reyes, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo control, tiene el bien para su pueblo en mente. Y estamos hablando de su pueblo, ¿verdad? Porque obviamente vimos en el versículo 10 que en el diluvio hubo juicio en contra de sus enemigos. En el versículo 11, cuando dice, escucha esto: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Está en un contexto del versículo 10 que acaba de mencionar el diluvio. Un contexto de juicio y en luz y contraste con su pueblo que está recibiendo misericordia. Y como hemos visto ya en los Salmos, esta misericordia solamente se recibe por medio del Mesías y la lealtad a Él. Así que lo que estamos viendo en el versículo 11 son el reconocimiento, un llamado a reconocer como pueblo la soberanía de Dios y entender que pase lo que pase, Dios tiene bien para su pueblo. De la misma manera que tuvo bien para Noé, y la misma manera que tuvo bien para el salmista y todos los que han confiado en las provisiones salvíficas del Dios que es soberano. Así que con esto en mente, estas son las secciones del Salmo, versículo 1 a 2, un reconocimiento angélico, versículo 3 a 9, un reconocimiento de toda la tierra, versículo 10, un reconocimiento de los juicios de Dios en el diluvio, y versículo 11, un reconocimiento de su pueblo y un llamado a adoración leal al Rey soberano. Así empezó el Salmo: a tributar, dad gloria, dad gloria. Con esto en mente, ¿qué sería una verdad que debemos de mirar acerca de nuestro Dios aquí? Debemos de reconocer la soberanía de nuestro Dios. Que pase lo que pase, Él está en autoridad. Pase lo que pase, Él tiene todo poder. Así que cuando en nuestra mente pasamos persecución o falta, o aparentemente se ve como que hay un caos y decimos: Dios, ¿dónde estás? El Salmo 29 resalta que esto no es el caso. Dios es eternamente soberano, es eternamente poderoso, es reconocido por los ángeles, aun cuando un mundo rebelde lo rechaza o dice en su corazón: Dios no hará, o no hay Dios para mí. Y que el pueblo de Dios que reconoce estas verdades, aquí estamos usted y yo, que hemos postrado nuestras rodillas al Mesías Jesús, debe también vivir en luz de la soberanía de Dios. Y eso es un atributo total, una vida totalmente leal al Señor. Y eso es lo que necesitamos hoy: un reconocimiento del Dios que es eterno, poderoso, que trae juicio y que ha demostrado misericordia a su pueblo. Y de acuerdo al versículo 11, Jehová bendecirá a su pueblo. Le ha prometido ciertas cosas.
y el que es soberano las va a cumplir. Así que si está desanimado, hermano, esta mañana o este día, no puede estar desanimado después de examinar que servimos a un Dios que está en total control. Lo animo a que examine esto de nuevo después de este breve tiempo junto y se asombre de nuestro Dios. Y quisiera terminar con una cita del amado A.W. Pink, el famoso ministro y teólogo, que dijo acerca de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Y el Salmo 29 nos llama a reconocer estas verdades. Y en verdad que nos quedamos asombrados pidiendo su divina ayuda para servirlo y adorarlo lealmente.